Llevo bastante tiempo usando el Samsung Galaxy S23, este que se ha presentado ya hace unos cuantos meses. Y lo cierto es que os quiero contar mi experiencia después de muchas horas de uso, después de muchos días, qué supone y en realidad en qué punto está el S23 y de todos los teléfonos que tenía, cuántas veces escogía este por delante de otros. Lo cierto es que, empezando ya por el diseño, hay una cosa evidente: es un teléfono mucho más compacto y mucho más pequeño que muchos de sus rivales. Y para mí esto es una de las claves, ¿vale? Tenemos un dispositivo que es mucho más cómodo en el día a día, que es mucho más ligero, que tiene muy buenos acabados, que transmite muy buenas sensaciones. Todo eso al final se acaba notando. Y aquí es evidente que tenemos ese punto, tenemos ese extra del diseño de Samsung, tenemos esa fabricación. Es un dispositivo que es muy cómodo de usar y muy cómodo de llevar. Mucho más pequeño en el bolsillo, mucho más cómodo en la mano, te sientes mucho más ágil con él. En general, esos son factores muy a tener en cuenta, diferenciales respecto a otros modelos y sobre todo en la gama alta, aunque es cierto que cada vez los fabricantes intentan dar más alternativas, no es lo más habitual. Así que para mí eso es una de las claves y uno de los factores. El segundo punto es la pantalla. En los últimos años, si mirabas el S22 o el S21 respecto a los modelos Plus y Ultra, en especial con el Ultra, había ciertas diferencias de especificaciones. Tiene menos resolución, pero como la pantalla también es más pequeña, no se nota mucho, pero después tenía otras cosas. No teníamos tasa variable, por ejemplo, en el S21, o no teníamos ese pico de brillo máximo que teníamos en el S22 Plus o en el S22 Ultra. Aquí ha cambiado eso. Es cierto que no es el mismo panel que del S23 Ultra, que sigue siendo un poco mejor, pero tenemos muy buen brillo máximo, tenemos 120 Hz, tenemos una tasa de refresco variable. No es el TPO de tercera generación, pero tenemos esa tasa variable, tenemos varias cosas, ¿vale? Y eso es muy positivo porque es muy buen panel. Y a mí me ha gustado mucho, y lo he dicho en su comparativa con el iPhone 14 y también cuando pruebas otros dispositivos, me gusta mucho que lo puedes tener mucho tiempo usándolo con un brillo alto, y es cierto que se calienta, es cierto que la batería sufre, pero el pico de brillo de la pantalla aguanta más. No sé si es por la dispersión, no sé cuál es la razón, pero yo he notado que la pantalla a luz solar sufre menos, que hay muchos fabricantes que muy rápido baja. Aquí no. Y para mí eso es un punto muy a tener en cuenta y realmente muy interesante. Así que otro factor muy importante de este S23. En esta situación que ya estamos llegando al verano, mantener ese pico de brillo máximo el mayor tiempo posible y que el dispositivo se caliente lo menos es muy importante. Y ahí Samsung este año, ya lo dije también en el S23 Ultra y lo vuelvo a repetir aquí en el S23, ha dado con la clave. Y después el rendimiento, ¿vale? Sí que es cierto que al final pues pensábamos el Snapdragon 8 generación 2 es muy potente, en este caso por Galaxy está ahí con unos pequeños cambios. Lo bueno es que es más potente que un 8 generación 2, las diferencias son mínimas, pero sin el modo extra de consumo, sin ese modo extra de más velocidad de reloj en los núcleos más potentes, lo cierto es que consume exactamente lo mismo que cualquier otro 8 generación 2, y esto es muy importante. Y después tenemos muy buen uso. Samsung ha hecho buen trabajo en general con el tema de la disipación de calor, por ahí también viene un poco el tema de la pantalla, muy buen rendimiento, ¿vale? En el día a día, en el largo, yo es que no he notado ningún problema ni ningún inconveniente, y para mí eso es fundamental. Pero donde viene la clave es en la batería. Cuando tenemos una batería tan pequeña como esta, con un dispositivo pequeño, siempre habíamos tenido problemas históricamente en Android especialmente, y sobre todo Samsung. El año pasado, por ejemplo, el S22 era difícil recomendarlo para tenerlo un día de uso. El S21 le pasaba algo parecido. Los modelos pequeños de Samsung siempre tienen ese problema, pero aquí no tenemos ese problema. Es cierto que cuando me voy de viaje y estoy varios días fuera por eventos de prensa o pues simplemente porque me voy yo de viaje, no llevo el S23 y llevo el S23 Ultra, pero después en el día a día, en lo que es normal, uso siempre el S23. Y es uno de los pocos dispositivos a los que no le tengo miedo no traerlo cargado a la oficina, porque sé que con cargarlo un rato al final voy a tener prácticamente para todo el día, aunque después me quede por ahí. ¿Por qué? Porque el consumo es muy eficiente en reposo, varios días de uso, en algunos casos con pequeños momentos de carga, simplemente el trayecto del coche, muy sencillo, y después el consumo en uso también está muy bien contenido. El otro día, por ejemplo, sí que lo estaba usando en una terraza afuera y estaba subiendo un vídeo, estaba haciendo unas cosas con Lightroom, ¿vale? Y sí que es cierto que noté que la temperatura era alta, que bajó muy rápido un porcentaje. Creo que pasó del 78 al 66 en un rato. Fue bastante tiempo, pero bueno, sí que se notó un 12%, pero era algo muy exigente. Y me iba a pasar con me iba a pasar con el iPhone 14, me iba a pasar con el S23 Ultra, con el iPhone 14 Pro, me iba a pasar con cualquier teléfono. Entonces, lo bueno es que, a diferencia de otros modelos anteriores, aquí podemos decir, con la batería del S23 puede sobrevivir cualquier usuario. No es un S23 Ultra, que es maravilloso, no es un OnePlus 11, que también está muy bien, no son los demás dispositivos con Snapdragon 8 generación 2,
que tienen un punto más, las cosas como son, ¿vale? Tienen más amperaje, pero Samsung ha conseguido hacer un dispositivo muy equilibrado, con el modo de rendimiento ligero, creo que se llama, que yo no lo noto para el día a día, y de hecho cuando hay juegos eso ni se nota. Funciona muy bien, tenemos una carga rápida que no es muy rápida, pero es suficiente teniendo en cuenta la capacidad de la batería, por lo menos para mí, y además carga inalámbrica reversible. La experiencia de la batería, que siempre era una contra en un dispositivo compacto y más de Samsung, este año no digo que sea positivo, porque no es la mejor batería ni una grandísima batería, pero no es un punto negativo. Y en contra tienes todos los factores positivos de tener un dispositivo mucho más pequeño. Y otro de los puntos claves para mí en este caso son las cámaras. Es cierto que Samsung en la gama alta siempre había hecho muy buen trabajo, pero es cierto que este año Samsung ha dado un paso más. Hay más salto en el S23 Ultra respecto al S22 Ultra que en el S23 respecto al S22, pero es el suficiente. Tenemos muy buena cámara principal, me ha gustado mucho desde el primer momento. Tenemos también muy buen gran angular, dentro de su precio, ya lo comparé con el iPhone 14, lo arrasa prácticamente en las situaciones complicadas, y tenemos un teleobjetivo que cada vez en este rango de precios es más difícil. La duda hace unos años era S21 o OnePlus 9 Pro. Los dos tienen tele, ¿no? ¿Qué es mejor? Las otras cámaras son mejor el OnePlus 9 Pro, pero aquí casi no tiene rivales en este precio que tengan teleobjetivo. Nos podríamos a lo mejor centrar en el Xiaomi 13, pero creo que en algunas cosas este dispositivo es mejor. Nos podríamos quizás centrar en algún dispositivo del año pasado un poco más caro que este año tenga teleobjetivo, pero tenemos otros inconvenientes, tenemos peor rendimiento, tenemos peor autonomía en el mismo caso del mismo tamaño. Vamos, que en este caso creo que es bastante claro que hay pocos dispositivos que sean capaces de enfrentarse al S23 a nivel de tener teleobjetivo con su precio y con unas especificaciones parecidas, ¿vale? Esos son otros los factores a tener en cuenta. Y después, lo último, bueno, las dos últimas cosas, la cámara delantera, la mejor cámara delantera que tenemos en el mercado, el mismo sensor que tiene el S23 Ultra, muy capaz para los más exigentes, muy buen vídeo también esa cámara delantera, y lo último es el vídeo global. Tenemos 8K, tenemos muy buen 4K 60, tenemos un buen modo de estabilización, tenemos muy buen modo cine, tenemos muchas cosas, ¿vale? Es un dispositivo súper completo, es un dispositivo muy recomendable para muchos usuarios y tiene un sistema de cámaras que está a la altura. Es cierto que si lo comparas directamente con el top, con el S23 Ultra, con el iPhone 14 Pro, está por detrás, pero también es más barato. Es cierto también que en precios parecidos hay modelos que son más versátiles o que tienen a lo mejor más cosas en cámaras. Porque, por ejemplo, no he hablado del Pixel 7 Pro, pero si miramos solo cámaras, es un poco más barato y creo que es mejor en cámaras. ¿Cuál es el problema del Pixel 7 Pro? Que no lo metí antes. Dije, rendimientos parecidos. El rendimiento del Pixel 7 Pro está muy lejos de este S23. ¿Cuál podría ser el otro? El OnePlus 11, porque tiene muy buena cámara principal, porque tiene mejor seguramente gran angular. Pero ¿cuál es el problema del OnePlus 11? Que tiene mucha peor cámara delantera, que tiene peor vídeo y que tiene un teleobjetivo mucho más flojo. Entonces, el pack completo que consigue este S23 es difícil encontrarlo en otros modelos, sobre todo cerca de estos precios. Y es increíble porque pensábamos que el S23 iba a ser un dispositivo bastante fácil de omitir en el mercado, pensamos que al ser pequeño íbamos a tener ciertos problemas, ciertos inconvenientes, pero no es así. Tenemos un grandísimo terminal, Samsung ha hecho un trabajo excelente y para mí, sin ninguna duda, uno de los teléfonos que más me está gustando este año. Normalmente uso un iPhone 14 Pro, antes tenía un iPhone 13 Pro de teléfono personal, los tengo que comprar o me tengo que hacer con ellos porque al final Apple no nos deja los productos ni aquí ni en mi canal personal para probarlos, entonces ya que lo compro pues es mi teléfono personal porque lo tengo siempre, está todo instalado, pero llevo varias semanas que ya lo había hecho antes con el S23 Ultra, pero que no lo usaba tanto quizás porque era muy grande y a veces para contestar solo un WhatsApp me resultaba más incómodo sacarlo del bolsillo, llevo cada uno en un bolsillo, pero con este sí que lo he hecho, con este sí que lo uso siempre, en todo momento, con la Dual SIM, con todo instalado. Lo he conectado incluso hasta el coche, que hacía tiempo que no conectaba un dispositivo que fuera Android Auto. Siempre llevaba mi teléfono porque ya tenía todo ahí, pero sí que lo hago. De hecho, muchas veces llevo el iPhone 14 Pro directamente en la mochila por el hecho de tener el iPhone 14 Pro, que hay algunas cosas que sí que tengo solo instaladas, tema de banco, para que no estén 27 teléfonos diferentes, pero cuando estoy hablando específicamente de usar el dispositivo en el día a día, he usado este S23 por delante de muchos otros modelos. Tengo en casa el Pixel 7 Pro, tengo el S23 Ultra, tengo mi iPhone 14 Pro, tengo un iPhone 14, tengo el OnePlus 11, he tenido el Xiaomi 13 Pro, muchos modelos. Y para mí, en este caso, este año, el S23 es un teléfono para casi todo el mundo. Yo prefiero el S23 Ultra si me tuviera que comprar uno por viajes, por trabajo, por el teleobjetivo, pero si no trabajara en esto y tuviera que escoger un teléfono para mí, yo creo que estaría entre este S23
entre el Pixel 7, que es más barato, ahí está su factor, y también entre el OnePlus 11, que quizás es el otro punto. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el gran punto diferencial de este S23? Tiene mejor batería y mejor rendimiento que el Pixel 7 y es mucho más pequeño que el OnePlus 11, algo que agradezco mucho en el día a día. Así que estos son mis pensamientos después de usar durante mucho tiempo este Samsung Galaxy S23. Os dejo por aquí el vídeo entre si tenéis que escoger un S23, un S23 Plus o un S23 Ultra, y también el análisis del Samsung Galaxy S23 Ultra, el hermano mayor y que mejora pequeños puntos, sobre todo para los usuarios mucho más exigentes. Espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.